Pues bueno, si queréis empezamos. La idea es un poco explicar el trabajo que empecé a hacer desde que comencé la formación esta de tema de trading cuantitativo, backtest y demás. Em, lo tengo abierto por aquí. Esta sería la página principal donde se explica el modelo en sí, la estrategia que en teoría vamos a backtestear, vamos a probar. El tema de backtest a mí me pilla todo muy nuevo porque no, bueno, ya llevo semanas, como sabéis. La base está en recoger datos, ya sea de forma manual o de forma automática, recoger datos, hacer un análisis de esos datos, tratarlos bien, saber qué hay que buscar y probar en base a las diferentes herramientas si esa estrategia que hemos definido pues tiene una esperanza matemática positiva, ¿vale? Si hay una anomalía anclada en ella que podamos explotar en el futuro. La clave de este enfoque cuantitativo, aunque en general es del trading en su conjunto, es el tema de la probabilidad. La probabilidad la tenemos que tener siempre a nuestro lado. ¿Y esto cómo se consigue? Pues la única manera objetiva que tenemos es cuantificando el resultado de las operaciones que hacemos. Ya lo decía Mark Douglas en el libro que escribió de Trading en la Zona, que nuestra ventaja está en eso, en encontrar una anomalía y explotarla sin esperar un resultado cierto en la próxima operación. Nuestra ventaja está en que esa anomalía se exprese en el largo plazo, en 100, en 500, en 1000, en 2000 operaciones. Entonces, con esa base, bueno, el Excel pertenece a Invierte en Ti, que es donde he estado haciendo la formación, inviertenti.com. Yo no tenía mucho conocimiento de empresas o academias que se dedicaran a la formación del trading cuantitativo, de backtest y demás. Y a Oscar, como lo llevo siguiendo desde hace tiempo, principalmente por el canal de YouTube, ha sido la principal razón por la que me decidí a formarme con ellos. El Excel es una pasada. Se nota que lo ha hecho un tío que sabe exactamente lo que quería para sus necesidades y es una auténtica pasada. Para los que no tenemos conocimientos de estadística, matemáticas, programación, Excel y demás, esto es una maravilla. El curso que me costó casi 2.000 euros, simplemente el Excel ya lo vale, para mí que soy un negado con el tema de las fórmulas y demás, ¿vale? En un apartado de Excel tenemos todos los datos. Yo este Excel, esta recogida la he hecho manual, ¿vale? El modelo abarca desde el año 2000 hasta octubre del 2018, casi donde dejé de recoger los datos, ¿vale? La primera tirada tuvo un total de 2.158 operaciones. Luego, en base a un par de filtros, la reducimos hasta 1.998 operaciones. Este sería el resultado que daría esa estrategia, ¿vale? Esta estrategia, que es la definitiva, la que yo voy a empezar a operar, va a buscar 4 Rs, una distancia. Para el que no sepa, la distancia del R se mide con respecto a la distancia que se establece desde el punto de entrada hasta el punto de stop loss. Esa distancia se definiría como un R. A partir de ahí, 2 Rs pues sería un 2-1, 3 Rs, 4 Rs, siempre con respecto a la distancia que hay desde la entrada al stop loss. Si hay 20 puntos desde la entrada al stop loss, una distancia de 1 a 1, un R sería 20-20. Una distancia de 2-1 sería, hemos dicho 20, pues 40-20. Continuamos. Aquí empieza el trabajo que yo he hecho, ¿vale? Aquí arriba vemos todas las estrategias que yo he probado. Esta es la de 4R, que ha sido la que finalmente voy a decidir operar, pero previamente hemos hecho un trabajo de todas estas estrategias. 3R, 3R con break-even en 1, con 2, 4R, en fin. Todas estas estrategias las hemos ido analizando para ver cuál es la que mejor, no resultado, sino la que mejor se adapta pues, a lo que estés buscando, ¿vale? Porque en plan resultados, como ya hemos comentado una vez por el grupo, la que mejor rentabilidad ofrece, la que mejor beneficio da, es la que va a buscar 10 Rs, ¿vale? Es el beneficio total. ¿Qué pasa? Pues que aquí vemos la de 10 R sería esta blanca, ¿no?
¿Cuál es el principal problema de esto? Pues aparte de que el número de TPs es muy pobre, que tiene un porcentaje de stop loss de 88%, fijaros los drawdown que tiene, ¿vale? Esto puede ser, pues, esto puede quebrar la psicología de un trader, porque a lo mejor te pegas en un drawdown 1 año, 2 años, 1000 operaciones, una cosa exagerada. Entonces, ¿qué pasa? Que a mayor búsqueda de R aumenta más el drawdown, ¿vale? Aumenta el beneficio, pero tienes que estar preparado para esto. Si tú lo estás preparado, te crees en condiciones psicológicas de poder aceptarlo, pues no hay ningún problema, ¿vale? O incluso crear una cuenta solo para operar este tipo de estrategia de grandes rentabilidades, pues se puede hacer, pero sabiendo que a mayor ratio, a mayor búsqueda de rentabilidad, vas a tener estos drawdown que son pues bastante importantes. Esta estrategia de abajo son esta de aquí, las más bajo, y se ve que el mismo periodo, pues los movimientos de caída, los drawdown, pues son bastante inferiores, son mucho más asumibles pues para el trader medio, ¿vale? Continuamos con el análisis. Vemos el total de operaciones, la distribución por cada año y el promedio anual, mensual y semanal. Hay que tener en cuenta que esta operativa está hecha en gráfico de H4 y que por tanto la cantidad de operación no van a ser muchas. Un promedio anual de 105 operaciones. Si tenemos en cuenta que el año tiene 52 semanas, pues sabemos que son eso, pues a 1 o 2 semanas, ¿sabes? O sea, no hay mucho más. ¿Qué pasa? Lo que se busca o lo que busco yo con esto va a ser crear una estrategia que que conjugue diferentes pares, todos en H4. ¿Con qué fin? Pues con que, por ejemplo, eurodólar me añada 105 operaciones al año, que haga la misma operativa en libra dólar y me meta otras 105 operaciones, que haga la misma operativa en dólar ayer y me meta otras 70, otras 80, y que al final el número de operaciones ampliando a todos esos pares, a los pares mayores en principio va a ser lo que voy a testear, pues me dé un conjunto pues a lo mejor de 600 operaciones al año, ¿vale? Esto es mucho más asumible a nivel pues bueno, de operaciones. No es lo mismo hacer 100 operaciones que 500 o 600. ¿Qué pasa? Que el trabajo se multiplica exponencialmente. Esto mismo que estoy haciendo ahora o que he terminado de hacer en eurodólar, lo voy a tener que hacer en todos los demás. El trabajo va a ser enorme. Yo calculo que me lleva cada backtest una media de entre 60 y 70 horas. Eso es mucha tela, pero yo creo que es la única manera de llegar a unos datos sólidos y hacer un backtest robusto. Para conocimiento del sistema, pues analizamos las operaciones por sentido de compra y de venta, ¿vale? Estos son parámetros que yo he decidido coger para ver el rendimiento que ofrece en uno o en otro sentido. En este caso vemos que las operaciones de compra pues obtienen un mejor rendimiento que las operaciones de venta. Esto es llamativo porque tenemos en cuenta que son 19 años de datos desde el 2000. Entonces, vale que un año puede ser mejor o peor, pero que todos los años se mantengan igual, pues es llamativo. Fijaos en la rentabilidad de todas las operaciones de venta, que son un total de 1069 eventos, que representa prácticamente la mitad del porcentaje de todas las operaciones. Pues fijaos, ¿esto qué quiere decir? Pues que si solo operásemos operaciones de compra, esta curva sería mucho mayor, porque no nos comeríamos las negativas de todas esas operaciones de venta. Pero aquí ya manejaríamos aspectos, para mí, de sobreoptimización. No he profundizado mucho en el tema de la sobreoptimización, pero yo creo que este tipo de cosas, solo comprar o solo vender, me parece que está más cerca de la sobreoptimización que de otra cosa, ¿vale? Pero bueno, estos estudios hay que hacerlos para tener conocimiento de lo que estamos operando. Si me queréis interrumpir en algún momento, preguntarme algo específico o lo que sea, activáis el micrófono, ¿vale? El mismo trabajo lo hemos hecho por la distribución de las operaciones por hora. Como solo opero H4, solo opero, además de H4, solo opero las 3 horas de por la mañana, hasta mitad, o sea, hasta mitad del día, ¿vale? Lo que es la sesión de Londres.
la vela de las 8, la vela de las 12 y la vela de las 16. Esto es, dijéramos que es la hora que muestra el gráfico, que en realidad es la vela de las 7, la vela de las 11 y la vela de las 13, de las 15. Pues lo mismo, en plan para conocer qué rentabilidad ofrece en unas horas o en otras, ¿vale? Aquí vemos un gráfico de distribución por colores y vemos dónde están las zonas fuertes, donde vemos la peor rentabilidad, gráfico de líneas, lo mismo para comparar los rendimientos. Y aquí lo hemos hecho también por velas, la vela de la 8, de la 12 y de la 16, y la distribución por compra y por ventas, ¿vale? Esto únicamente para tener conocimiento, no es algo que haya representado algo definitorio a la hora de seleccionar una estrategia u otra. Los parámetros para mí importantes de verdad a la hora de determinar si una estrategia u otra son el drawdowns y las rachas, ¿vale? Son creo que los dos parámetros más importantes. Pero bueno, esto en plan, como digo, para conocer el rendimiento que tiene la estrategia, está muy bien, tienes que conocerla en profundidad. Luego, por nivel de pivot, porque bueno, esto es un poco la teoría que imparten en el curso, cómo establecer los pivots mayores y menores, y bueno, no voy a profundizar, son dónde seleccionar, dónde identificar exactamente los niveles que vamos a operar, ¿vale? Si en un pivot menor o en un pivot mayor, esto es todo tema de teoría. Y la distribución por día, ¿vale? Casualmente, la estrategia, todas, prácticamente todas, rinden mejor los lunes y los miércoles. Un poquito peor los viernes. Y es curioso que rindan muy mal los martes y los jueves. Volvemos a repetir lo mismo de antes, de que son 2.000 operaciones. 2.000 operaciones en 19 años no es algo casual. No es algo casual que martes y jueves tengan una distribución que representen un 21% y un 17% de todas las operaciones y rindan mal estos 2 días. Pues para mí es llamativo, sin ser algo definitorio, porque tampoco voy a utilizar esto para optimizar la estrategia, porque podríamos seguir entrando en el tema de la sobreoptimización, sin tener mucho conocimiento, repito, pues es algo cuanto menos llamativo, ¿no? Que justo martes y jueves, en todas las estrategias, durante 19 años, más de, o sea, 2.000 operaciones y tengan una rentabilidad negativa. Pues bueno, si no hacemos estos números, si no analizamos correctamente, pues no sabemos, no llegamos a estas conclusiones, no lo sabemos. Otra cosa es que tú le quieras dar uso o no, que se adapte a lo que tú busques o que, pero bueno, al menos lo conocemos, tenemos esos datos optimizados, ¿vale? Uno de los puntos más importantes a la hora de seleccionar una estrategia u otra, para mí es la optimización del stop loss. Aquí arriba vemos todas las estrategias que hemos analizado y aquí vemos los ratios, los tramos, mejor dicho, del stop loss. De 0 a 20 puntos de stop loss, de 20 a 25, de 25 a 30. Lo que buscamos con esto es encontrar qué zona puede ser mala para operar y cuál es la mejor zona para operar, ¿vale? ¿Para qué? Pues en este caso, yo sí lo he utilizado como filtro para delimitar los tramos que voy a tener en cuenta a la hora de operar la estrategia. Como vemos, aquí vemos la distribución de dónde se encontraría el núcleo fuerte de las operaciones, esta campana. Y aquí vemos las zonas calientes, ¿vale? Que nos interesa buscar. Que al final todo este trabajo de números, lo que buscamos es esto. Buscamos estas zonas que son las zonas fuertes donde deberíamos enfocarnos. Este pico sería, pues, esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí, de los 20 a los 45 puntos de stop loss, sería la zona fuerte de la estrategia. Y de igual manera, pues vemos zonas por aquí, color más rojo, que sería la zona donde peor rinde la estrategia, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo lo he tenido en cuenta para delimitar que a partir de, creo que fuera, perdón, a partir de 119 puntos,
A ver, en esta optimización de stop loss, la estrategia final va a operar todos estos tramos, hasta 119. ¿Por qué? Porque previamente el trabajo que hice con las 2.158 primeras operaciones es que el rendimiento que tenía a partir de 119 puntos de stop loss era muy pobre, ¿vale? Entonces yo lo que hice es la segunda tirada, el segundo repaso que hice de la recogida de datos, lo hice teniendo en cuenta únicamente hasta 119 puntos de stop loss. Por eso no encontramos zonas relativamente significantes para evitar. De normal, a lo mejor podemos encontrar que de 0 a 25, de 0 a 30 hay una zona mala, o de 119 a 130 hay otra zona mala, y la potencia de la optimización del stop loss, desde este punto de vista, está en identificar esas zonas y en eliminarlas, ¿vale? En este caso, como ese trabajo ya lo hicimos en la primera tirada, ya determinamos que pues esta estrategia funciona igualmente bien en todos los tramos de stop loss, desde 0 hasta 119, ¿vale? Continuamos con el análisis de secuencias, el análisis de rachas. Esto también es muy importante a la hora de seleccionar la estrategia que vamos a operar. ¿Por qué? Porque esto puede que determine en gran parte el drawdown que va a experimentar la estrategia. Puede que no lo queramos tener en cuenta porque tengamos un perfil más agresivo, pero puede que trabajemos con dinero externo, o que trabajemos para algún tipo de institución o lo que sea, o para nuestra propia cuenta, y no queramos tener un drawdown exagerado. Entonces, este análisis de secuencia es muy importante a la hora de ese drawdown. La estrategia de 4 Rs que yo he seleccionado tiene una racha perdedora como máximo de 19 operaciones seguidas y ganadora de 5. ¿Vale? Aquí vemos la distribución lógica que encontramos en que las estrategias que más R van a buscar pues obtienen las peores rachas, ¿vale? Y las que menos Rs, pues en parte prácticamente igual, ¿vale? Por eso me he decidido por la 4R, porque tanto las 3 como las que tienen break-even, pues prácticamente 18, 18, 19, eso no se lo quita a nadie, excepto las break-even en 1, ¿vale? Que ahí sí que se nota bastante la diferencia. Aquí vemos el mismo gráfico de representación, las rachas negativas, las veces, número de veces que se repite cada racha, ¿vale? Aquí encontramos que 5 operaciones seguidas perdidas se van a repetir 123 veces. O se han repetido en el pasado, en estos 19 años que hemos tomado datos, se ha repetido 5 operaciones perdedoras 123 veces. ¿Vale? Esta es la proporción, la distribución de las rachas. Y las rachas positivas, obviamente, como máximo, hemos tenido 5 operaciones positivas. ¿Vale? Como ya he comentado antes, esta estrategia tiene un ratio de acierto del 23,4% y de pérdida del 76,6%. ¿Vale? Se nos tiene que caer el mito de que una estrategia necesita tener un porcentaje alto de acierto para ser rentable o para tener una esperanza matemática positiva. Eso es un mito que no es nada cierto. Y aquí podemos ver un ejemplo en números, ¿vale? Con una estrategia con un 20, 23, incluso menos por ciento de acierto, puede ser totalmente rentable. ¿Por qué? Pues porque cuando gana tiene un TP medio de 3,88 y cuando pierde tiene un TP medio, o sea, un stop loss medio de menos 1,01. ¿Vale? Estos grandes números, pues genera una rentabilidad, un gráfico como ese. Rachas, vale. ¿Se escucha todo bien? ¿Va todo perfecto hasta el momento? Confirmarme y sigo. Todo correcto, Rubén. Vale, si me queréis parar lo que sea, cualquier cosa que no veáis claro o tal, me vais diciendo, ¿vale? El análisis de drawdown quizá ha sido la herramienta que más tiempo me ha llevado. Porque para hacerlo bien, claro, tienes que ir una estrategia una por una y viendo exactamente todos los... En este caso yo he seleccionado los 20
visualmente mayores drawdown de cada estrategia y es exagerado el tiempo que te puede llevar, ¿vale? Identifico tanto el número como visualmente el movimiento de drawdown. En base a las fórmulas vemos el porcentaje que saca cada drawdown. 4R, el máximo drawdown, 36%, modo lineal. Esto es muy importante, modo lineal. Yo en principio lo hice en modo lineal, luego consultándolo con los chicos del curso me dicen que, claro, como la estrategia luego tú la vas a operar en modo exponencial, vuelvo aquí al tema de backtest, aquí tenemos dos modos, el lineal. El lineal se utiliza principalmente para ver que tenemos efectivamente una anomalía anclada a ese comportamiento, ¿vale? Tiene que tener pues lo que representa este gráfico, una distribución alcista, ¿vale? Y el modo exponencial realmente será pues el que operemos. Sería modo exponencial o modo de interés compuesto, ¿vale? Según aumenta el balance de la cuenta, pues las ganancias cada vez son mayores y las pérdidas también son mayores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que también se aumenta el drawdown, ¿vale? No sería lógico hacer un análisis de drawdown del modo lineal cuando realmente lo que vamos a operar, lo que vamos a ver en resultados netos de la cuenta va a ser el modo exponencial. A no ser que decidas, a no ser que el operador decida, pues operar siempre el mismo riesgo a nivel de euros o dólares. Entonces, ¿qué pasó? Que yo hice todo el análisis de modo lineal, la estrategia de 4Rs, con su distribución y el porcentaje, las probabilidades y demás. 4Rs con break-even en 2, 5Rs, 6Rs, bueno, todas, 7Rs, 8Rs, 9Rs y 10Rs. Y luego me tocó hacer, pues, la de modo, esto es modo exponencial. A ver, sí, modo exponencial. Me tocó hacer exactamente lo mismo con el modo exponencial, ¿vale? Igual, máximo drawdown, menos 32%, y el número de operaciones seguidas o el número de eventos que cubren ese drawdown, en este caso son 244, ¿vale? Eh, es que para mí es uno de los puntos más importantes, que esto tienes que saberlo, lo hemos comentado alguna vez, es que si tú no sabes que tu estrategia puede entrar en drawdown y que puede mantenerse en ese drawdown semanas, incluso meses, hay estrategias que incluso años, y si no sabes el número de eventos que pueden formar ese drawdown, cuando tú estás en este gráfico, cuando tú estás aquí, en este punto, tú quiebras psicológicamente, porque vienes de esta caída y dices, ya está, la estrategia no funciona, el sistema, la condición del mercado ha cambiado, tengo que cambiar la estrategia, el modelo me ha fallado. No, simplemente pues forma parte dentro de la estrategia. El drawdown está actuando, ese drawdown va a llegar, porque no hay ninguna estrategia que no le llegue, y únicamente tienes que ser consciente de esto. Pero claro, si no lo tienes cuantificado, es imposible que seas consciente. Te vas a poner en lo peor. Y aquí entra la gracia del psicotrading y de todo eso que nos quieren vender ahora como tan importante. Si tú lo tienes todo cuantificado, tú no quiebras psicológicamente. No necesitas ningún mentor de psicotrading ni necesitas nada. Si tú tienes un drawdown del 12% y dices, vale, perfecto, ahí no voy a quebrar. Si sé que mi máximo drawdown es 32%, entra dentro de la normalidad. E incluso si pasa, este evento es francamente improbable, el 32%. Pero incluso si fuera un drawdown mayor, también estaría dentro de lo probable. No pasaría absolutamente nada. ¿Vale? Pero claro, necesitamos esto, necesitamos este trabajo previo, necesitamos estos números para tener conciencia de dónde estamos. ¿Vale? Esto es muy importante. Drawdown medio de 16%. Bueno, aquí lo he hecho exactamente con todos igual. Lo cierto es que me ha llevado bastante tiempo, ¿vale? Vemos estas estrategias que van a buscar grandes Rs, el 8R, el 9R, como los drawdown ya aquí son exagerados. Es por eso que estas estrategias en principio se desechan. Yo por lo menos las desecho porque yo no quiero un drawdown en mi cuenta de 53% y tiene un drawdown abierto que esto a lo mejor seguiría cayendo, ¿vale? Son muy exagerados estos tipos de drawdown, 67%. Entonces, claro, si estás preparado para ello,
Si previamente has hecho un trabajo también y no has dejado, esto también es muy importante, el tema de las inyecciones de dinero o el tema de las extracciones de dinero. Si tú según aumenta la cuenta vas extrayendo dinero, le estás quitando dinero al mercado, eso es bueno, eso es positivo, eso hay que estratégicamente seleccionarlo, hay que tenerlo bien planteado, ¿vale? Eso tiene que formar parte del sistema. Cuándo sacar dinero y cuándo meter. Porque si tú llegas aquí y no has hecho un trabajo previo de extracción de dinero, ¿cuánto capital dejas ganar aquí? Todo esto lo pierdes, lo devuelves al mercado. Entonces, pues previamente hay que establecer en qué punto, ya sea en porcentaje o en dinero real, tienes que extraer capital, ¿vale? Todo esto lo que comento es lo que yo he ido aprendiendo del curso, no yo ni me invento nada, ni yo sé más que nadie, ni nada de eso. Es poco a poco los conocimientos que he ido sacando. Aquí vemos todos estos resultados de abajo, unidos, un gráfico de dispersión, vemos dónde se concentra el mayor número de drawdowns y vemos, pues, bueno, algunos que se van, que son estos gordos, estos grandes, pero lo normal está, pues eso, entre un 30 y un 40, esa sería la zona gruesa de los drawdowns. La estrategia de 4 Rs, que es la que yo he seleccionado, pues es la que menor drawdown tiene, y aún así tiene, como vemos, 32%, ¿vale? Pero en comparación con los otros, pues vemos que que es significantemente menor. Bueno, aquí el gráfico, vemos lo mismo con un gráfico lineal, igual. Pasamos al análisis de Monte Carlo. Hago una breve introducción. El tema del análisis de Monte Carlo es jugar totalmente con la aleatoriedad. En base a los parámetros que nos da la estrategia, vamos a ir a la de 4 Rs. En base a los parámetros que nos da la estrategia de porcentaje de acierto y lo que ganas cuando aciertas, porcentaje de pérdidas y lo que pierdes cuando pierdes, aleatoriamente este software lanza simulaciones de esa misma estrategia, ¿vale? Esta sería la estrategia original, que establece estos parámetros. Pues en el Monte Carlo, en el software, metemos estos parámetros y el programa lanzaría de forma simulada, de forma aleatoria, una muestra de cómo se podría comportar en el futuro esa misma estrategia en base a estos parámetros, ¿vale? Entonces aquí el trabajo ya no es solo de analizar el pasado con la recogida de datos, analizar cómo se ha comportado con esas optimizaciones de stop loss, de drawdown, sino que también intentamos proyectar cómo se podrían comportar miles de estrategias, en este caso hemos puesto 1000 estrategias, 1998 serían los eventos que componen la estrategia, cómo se comportaría de forma aleatoria. De forma aleatoria, de esta manera, intentamos simular todas las condiciones del mercado posible, de forma aleatoria, pero en base a los parámetros que previamente nos ha dicho la estrategia. Aquí vemos el 0.234 sería el ratio de, o sea, no, la probabilidad de TPs. Y el ratio de TP sería 3.88, que es lo que gana una operación cuando es ganadora. La probabilidad y lo que gana. El 0,766 sería la probabilidad de operación perdedora. Y el menos 1.01 es lo que pierde cuando es perdedora esa operación. Entonces, en base a esto, lanzamos simulación de Monte Carlo, eh, jugamos con un entorno totalmente aleatorio y nos lanza este software las probabilidades de la estrategia, ¿vale? En este caso vemos que tras tras mil experimentos, vemos que todos acaban en positivo, ¿vale? Esto es lo realmente importante. Quiere decir que estos ratios que nos ha proyectado la estrategia tienen una probabilidad matemática positiva, ¿vale? En el largo plazo, lo normal, aquí lo pone, es 100% probabilidad positiva. Repito que este software se basa en simular datos aleatorios en base a los ratios que previamente nos ha mostrado la estrategia, ¿vale? También es muy importante para valorar la robustez o no del sistema. Esta última página, que la he sacado hace poco,
marco un poco las conclusiones finales que yo saco de todo el análisis que he hecho y por qué he seleccionado la estrategia de 4Rs. En base al análisis realizado, la estrategia seleccionada para operar será de 4R con stop loss fijo. Por encima de esta, las que van a buscar más recorrido sufren un drawdown bastante alto, por lo que se descarta, que es lo que hemos comentado de la estrategia de 7, 8, 9, 10 Rs, que aun obteniendo una rentabilidad mucho mayor, el drawdown para mí sería insoportable, y más ahora mismo que acabo de introducirme en este mundo cuantitativo y todavía no me he visto ahí. Entonces, es prácticamente imposible que pueda aguantar un drawdown de un 50%, ¿vale? Ahora mismo, a lo mejor en el futuro, pues quién sabe. La única con la que se puede comparar es con la estrategia de 4 Rs con break-even en 2. Pero esta estrategia no mejora significativamente ni las rachas ni el drawdown y sí empeora la rentabilidad. Las rachas. 4 Rs, ganadora 5, 4 Rs con break-even en 2, 4 y las perdedoras 19 y 18. Entonces, ¿me merece la pena perder cuánto de rentabilidad? 4R, beneficio 266. Y 4R con break-even en 2, 237. No es mucho, exponencialmente no es algo significante, pero bueno, es menos. Y desde el punto de vista de las rachas, es una menos. O sea, no es algo que digas, es llamativo, es como a break-even en 1. Es llamativo, porque claro, la break-even en 1 obtiene una rentabilidad del 182%, que sí que es significante con respecto a 266, ¿vale? Ahí sí que hay bastante diferencia. Y luego el análisis de drawdown exponencial. El medio, bajamos, vamos directamente. El promedio tiene menos 16%, la de 4R, la que yo he seleccionado, y el break-even en 2 tiene menos 15%. Entonces en drawdown tampoco me lo mejora. Me empeora la rentabilidad, no me mejora el drawdown significativamente, de un 15 a un 16, y no me mejora las rachas. Entonces en este punto yo decido que la que más se adecua a lo que yo busco sería la de 4Rs, ¿vale? Aquí tengo una especie de resumen de lo que es la estrategia en sí, el beneficio, los drawdown y demás, únicamente para tenerlo así más presente, lo más llamativo. Beneficio, los años, esto también es muy importante. Años total 19, 2000-2018, de los cuales 14 positivos y 5 negativos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no quiero que una estrategia que me cubre 19 años tenga positivos 5 y el resto sean negativos. Ahí no habría una anomalía anclada, porque tengo 5 años positivos que me han hecho un 50% cada año, pero el resto de los años son negativos. Entonces yo esa estrategia, por ejemplo, no la operaría, no me gustaría, ¿vale? Aquí vemos una distribución de los años. Vemos que, bueno, pues este porcentaje, ¿no? 74-26, el 74 han sido positivos y el 26 han sido negativos. El año de mayor rentabilidad da un 44%, el 2001. La rentabilidad media de todos los años, 21%. Y el año de mayor pérdida, un 12%. Con la pérdida media de estos 5 años de un 7,64%. Son cosas asumibles. Y más teniendo en cuenta, y vuelvo a lo de antes, a que el objetivo final que tengo yo es hacer este mismo trabajo para todos los pares, ¿vale? Entonces, la teoría me lleva a pensar de que cuando este pueda perder, le toque un año perdedor, habrá otro par que le toque un año muy bueno, habrá otro par que le toque un año menos bueno, y al final se balancea la cuenta, ¿vale? Y creo que hay que pensar en esos términos, en términos de cuenta, más que en términos de una estrategia de forma individual, es en términos de cuenta, en términos de cartera, de forma global, ¿vale? Y esto es lo último en lo que estaba trabajando, que después de hacer todo ese análisis previo, pues esta sería la guinda del pastel, ¿vale? Se trata de una optimización del riesgo, como hemos comentado en el grupo de WhatsApp, igual a nivel de operaciones en conjunto, no a nivel de una operación, ¿vale? Esto sería, este gráfico verde es el mismo que aquí, es el mismo, y el gráfico amarillo sería el resultante después de haber hecho una gestión activa del riesgo. Voy a explicar la que ahora mismo me parece muy buena. Voy a seguir trabajando porque a lo mejor encuentro
otras configuraciones diferentes, mejores o que reducen el drawdown, ¿vale? Esto seguiré trabajando en ello. Comenzamos la operativa, la primera operación, con un riesgo de un 1%. Tras tener una operación en ganadora, se reduce al 75%, 0,75% de la cuenta, ¿vale? Si después de esta tenemos una ganadora, igual, reducimos a 75. De ahí vamos a esperar a que tengamos 5 operaciones perdedoras. Esta estrategia, ¿por qué es así? Pues porque como nos hemos dado cuenta, como hemos visto aquí, el mayor número de resultados de las operaciones son negativas, 76%, ¿vale? Entonces yo veo, a vista de pájaro, veo que son negativa, negativa, positiva, negativa, positiva. Mucha negativa seguida, racha de negativas y una positiva, racha de negativas y una positiva. Entonces, viendo eso, pues a lo mejor se puede gestionar de otra manera. ¿De qué manera? Pues esta es una muy buena. Vamos a tratar de reducir la pérdida de todas esas operaciones negativas, ¿vale? Como sabemos que es lo que más se produce, lo que más se expresa en la estrategia son operaciones negativas. Pues vamos a tratar de reducir lo que se pierde cuando se pierde, ¿vale? Por eso reducimos el riesgo 0,25 hasta un total, un conjunto de 0,75%. Tras tener una serie de 5 operaciones perdedoras, normalizamos el riesgo en 1%, ¿vale? Y aumentamos en más 0,25 a cada operación que se sume a la racha. Esto quiere decir que tenemos 5 operaciones perdedoras y ya comenzamos a arriesgar el 1%. Si tenemos 6 operaciones perdedoras, ya estamos arriesgando el 1,25, más 0,25. Si tenemos 7, el 1,5. Si tenemos 8, el 1,75, ¿vale? Al final lo que conseguimos, en base a los números, es esto. Es esta mejora en la rentabilidad. ¿Qué pasa? Que si así a simple vista, pues ya vemos que los drawdown son peores, ¿vale? Vemos estos eventos de aquí, forman este drawdown y se amplía, se magnifica. Pero ¿estaríais dispuestos a soportar este drawdown mayor cuando estamos hablando de un 266 a un 400 y pico? En ese punto yo creo que sí que se podría soportar, ¿vale? Teniendo en cuenta también, como digo, que esto se va a conjugar con otras estrategias de otros pares. Y bueno, creo que hemos llegado al final. Voy a seguir trabajando en esto porque después de hacer la recogida, después de tratar esos datos, después de analizarlos, sacamos unas conclusiones y comenzamos a jugar con variables de optimización del riesgo para encontrar esa mejor optimización, ¿vale? Como vemos, no hay una sobreoptimización en la estrategia porque el único filtro que yo le he metido ha sido el del stop loss. En este caso, que no va a ser mayor de 119. Cualquier operación que tenga un stop loss de más de 119, ya he visto que tiene una rentabilidad negativa o que me empeora la rentabilidad. Por eso, de 2.158 operaciones, que fue la primera tirada, pasamos a 1.998. Ese desfase que hay son operaciones que he quitado porque eran de un stop loss de más de 119. Entonces, poco más. Si queremos ajustar mucho más, pues podríamos seleccionar solo operaciones de compra, solo las que se den a X hora, la que vemos que rinde mejor, y solo las que se den los pivots mayores y solo las que se den los martes y jueves, o sea, o los lunes, miércoles y viernes, que hemos dicho que son los que mejor rinden. Esta configuración para mí sí sería sobreoptimizar, ¿vale? Porque ya estamos buscando la creen de la creen y ya estamos ahí, dando vueltas, intentando sacar lo mejor, y yo creo que eso sí que sería un error, ¿vale? Así que si os fijáis, no sería, en principio no parece una estrategia sobreoptimizada porque el único filtro que tiene es este. Y poco más. Si queréis hacer algún comentario. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Se me escucha? Me parece un gran análisis, Rubén.
gran análisis estadístico, está muy bien, ¿eh? Sí, al final este enfoque es eso, es todo tema números, echarle hora y sobre todo saber qué buscamos. Em, ¿Es un enfoque que lo puede hacer todo el mundo? Sí, pero si no sabes qué buscas y si no sabes cómo hacer la recogida de datos, si no sabes cómo tratar esos datos, si no sabes cómo analizarlos, es complicado. Claro. No es El solo back- recoger datos y no solo números, sino hay que saber luego tratarlos, ¿vale? Y ahí creo que está la clave de este tipo de enfoque. el backtest dices que lo has hecho desde el año 2000, ¿no? Sí, Pero también has dicho que lo has hecho de forma manual, ¿puede ser? sí, sí, todo manual. Por qué no lo habéis metido en algún sistema de backtesting la estrategia? ¿Por qué no es trazable automáticamente? Se podría hacer si sabes hacerlo. Yo no sé hacerlo, por eso lo he hecho manual. Ujú. Básicamente, ¿podrías explicar un momentito cómo haces la pestaña del rellenador? Sí. O sea, ¿cómo la has hecho? Y así a lo mejor te podríamos echar una mano en cómo hacer eso. Porque Este yo es creo el, que esos datos sí que los podemos hacer sin hacerlo de forma manual. Sí, sí, no, no, o sea, poderse hacer, se hacen, porque esta gente sí que maneja software no sé qué tipo de software para automatizar la recogida de datos y sé que se puede hacer. Otra cosa es que yo no sé hacerlo. De hecho, voy a Ujú. empezar un curso ahora para intentar aprender cómo hacerlo. ¿Es posible? Sí, porque yo sé que ellos lo hacen, ¿vale? Pero yo no sé. Entonces, de todas maneras, ellos también te dicen que no pases directamente a hacer el backtest de forma automática, que te pelees Sí, con el manual porque te van a para que surgir entiendas dudas. lo que estás haciendo, claro. Claro, te van a surgir historias que de la otra manera no llegarías nunca a solucionar, ¿sabes? Entonces, yo creo que es bueno invertir este tiempo en hacer el manual, aunque ahora el paso siguiente para mí es hacerlo también en automático, porque claro, echando así cuentas a lo gordo son 60, 70 horas por backtest, que eso es tiempo. Pasa que yo entre el trabajo, una cosa y otra, pues puedo dedicarle ese tiempo, pero es mucho tiempo. Entonces, Claro, es que eh, ten en cuenta que cualquier cambio mínimo en la estrategia, no sé exactamente cómo funciona la estrategia que estáis siguiendo en mm, cuanto a las entradas, las salidas, el rango del stop, todo esto. Cualquier cambio mínimo te cambia radicalmente toda esa estadística que has sacado durante estos 18 años. claro, Claro. claro, cambiaría absolutamente todo. Por eso tiene que ser lo más tendría que ser lo más simple posible. Es una de las premisas que esta gente en su curso llevan por bandera, porque en la simplicidad donde está. Sí, bueno, sigo, si queréis comento el tema este de rellenador. Aquí N sería el número de la operación, en S marcado el sentido, siendo 1 operaciones en venta, siendo 0 operaciones en compra. La fecha, la hora, el día, esto a través de esta fórmula que me explicaron ellos, está anclada a estas celdas y ya te dice el día que era exactamente en ese momento, ¿vale? El 3 del 1 del 2000 era el día 2. Y el día 2 creo que es, no sé si lunes o martes, no sé si empezaba 0 el domingo y el lunes 1, según el Excel, ¿vale? El P sería el pivot, siendo 0 pivot mayor y siendo 1 pivot menor. Luego, si queréis, os explico un poco cómo tratan ellos el tema de los pivots. Pero bueno, el pivot mayor, el cero, sería una vela que tiene dos más a su izquierda y dos más a su derecha, y el pivot menor sería una vela que tiene una a su izquierda y otra a su derecha, ¿vale? Eso es básico de acción del precio, no creo que haya mayor problema. Luego, los datos que yo recojo manual son el recorrido máximo y el stop loss. Y luego, con estas fórmulas, me saca todo lo demás, ¿vale? Todos los recorridos. Yo aquí le meto, tengo una fórmula para que me duplique el recorrido del stop loss. Entonces, ir a buscar un R son 97, ir a buscar dos R son 194, siempre sería pues eso, el doble de la R, ¿vale? Y aquí hay otra fórmula para que automáticamente me diga, colocando el stop loss y el RM, si ha alcanzado el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Entonces hay ocasiones en que alcanza todas, cuando aquí es cero. Aquí también es cero obligatoriamente porque no es mayor, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, el stop loss es 59, el recorrido máximo es 100, entonces la estrategia que va a buscar dos Rs sería un stop loss, porque no llega al doble, ¿vale? De 59.
vemos alguna estrategia que... A ver... Vale, aquí por ejemplo tenemos un stop loss de 52.4, un recorrido máximo de esa operación de 120, entonces sí daría 2R, porque es 104,8, que lo tenemos aquí, pero no daría 3R. Entonces sería un TP para 2R y un stop loss para 3R y para el resto. ¿Vale? Entonces este sería el cómo yo lo hago manualmente. Manualmente pues hago esto, todo esto manual, el RM y el stop loss. Y luego todo el resto es por fórmulas del Excel. La idea yo ahora es aprender, pues eso, automatizar la recogida de datos y luego el siguiente paso sería pues crear algún robot, algún sistema también automático para operar, ¿vale? En base a todos estos números, pues crear algún sistema. La clave, repito, yo creo que está en la simplicidad. No hay que meter variables a ver, se pueden hacer variables de volumen o de indicadores raros o de tal. Esto se basa solo en el precio. La que yo he hecho es únicamente manejando los datos del precio, ¿vale? Si queréis comentar alguna más. ¿La parte automática que vas a hacer ahora es el mismo curso o es otro nuevo? Esto es otro nuevo. Estos chavales le he preguntado y no dan formación de nada que tenga que ver con programación, de este tipo de herramientas. Entonces, el curso que estoy viendo, que seguramente empiece, es el que os mandé el otro día ya al grupo de WhatsApp, el de Andrés. Ajá, o sea que no es con esta misma gente entonces, ¿no? No, porque ya te digo, esta gente no abarca tampoco eso. Ya. ¿Y qué lo vas a hacer? ¿Sobre MetaTrader o...? Sobre MetaTrader 5. Muy bien. Entonces, también es bueno porque dicen que aprendiendo ese lenguaje, que son conceptos comunes, dijéramos, de programación, entonces que me va a servir para luego si quiero meterme con otras herramientas tipo Python o las que sean, ¿sabes? Claro. Pero claro, de no tener conocimiento, allá empezar a que alguien te guíe en este tipo de cosas, y lo mejor de todo es que es orientado a esto, a lo que queremos. No es un curso a mí es que no me sirve de nada hacer un curso de programación en Python o en MATLAB cuando es programación de forma genérica. Entonces yo no quiero aprender a programar. Yo quiero aprender a programar sistemas automáticos de trading. Entonces esta gente se dedica específicamente a eso. Y poco más, a ver si alguien quiere comentar algo. A mí esto me viene bien, pues para ir también forzándome a explicar de qué va la estrategia, del trabajo que he hecho. Me vendría mucho mejor si sacarais alguna duda y me tuviera que exprimir la mente en intentar responderlas. Y de eso se trata. Entonces, bueno, ahora si queréis, a ver, tengo aquí también otra que ya tengo también terminada, del dólar yen. Esta también la tengo terminada ya. Se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues aquí hemos hecho el mismo trabajo. Tenemos el análisis igual. Esta sería la estrategia del dólar yen. Y aquí sí que hemos optimizado el stop loss de una forma diferente a la que hicimos en el euro. Bueno, para empezar ya no he ido a buscar todas las estrategias que teníamos en la otra, de 5, 6, 7. He visto que era algo inviable. En plan, principalmente el tema del drawdown. Entonces, es una pérdida de tiempo seguir recogiendo datos y analizando sobre todo de esas estrategias que van a buscar grandes Rs cuando no las voy a implementar en la operativa. Entonces, únicamente a partir de ahora tomaré estas 6 estrategias, ¿vale? Aquí, después del análisis, después de la recogida de datos, vemos, por ejemplo, que la de 4R de 0 a 25 tiene muy mal rendimiento. Entonces, para esto es importante hacer la optimización del stop loss, para ver que este tramo rinde muy mal, y rinde muy mal durante los 19 años. Porque este es el porcentaje de todos los años, de todos los eventos, ¿vale? Y que de igual manera rinde muy mal cuando sobrepasa los 105. E incluso en 100 ya rinde bastante peor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve este trabajo? Pues para ver estas zonas. Entonces, en este caso, la estrategia que he seleccionado ha sido la de 4 horas con break-even 1 y le he puesto unos límites de esto, ¿vale? Le he quitado esos tramos por abajo y le he quitado esos tramos por arriba, ¿vale? Y me he quedado con la zona fuerte, que sería en ese caso esta. Pero claro, puedes dar por hecho que, y como pasa en el euro,
El euro, por ejemplo, rinde muy bien de 0 a 25. Tiene unos rendimientos bastante buenos, pero aquí no. Entonces, lo que vale para uno, aquí lo tenemos, mira. De 0 a 25 rinde perfecto. Lo que vale para el euro dólar, para el dólar yen, vemos que no es así. Entonces, pues hay que hacer este trabajo para llegar a estas conclusiones. Tema de las rachas, pues igual. Pero aquí, sin embargo, sí vemos una diferencia notable entre la que va a buscar 4R, que tiene una racha negativa de 19, y la que va a buscar 4R con break even 1, que tiene una estrategia negativa, o sea, una racha negativa de 10. ¿Vale? Aquí sí vemos que hay una notable diferencia. Y en el drawdown quiero recordar que también. El drawdown máximo de 4R son 44 y el máximo del break-even 1 es 38. Entonces también se nota en los promedios. El promedio es 18 y el promedio en break-even 1 es 14. Y como ya de paso, como la estrategia del euro dólar ya es con stop loss fijo, buscando una mayor rentabilidad, metiendo en ese conjunto al dólar yen con el con la estrategia con break even en 1, pues disminuimos el drawdown del sistema en general, ¿vale? Balanceamos toda la cuenta introduciendo un break even que de esta manera lo que nos va a hacer es mejorarnos las rachas de toda la estrategia en general, de estos dos activos, del euro dólar y del dólar yen. Lo tengo por aquí compuesto. Pasa que esta no he profundizado todavía en el análisis. Vamos a ver. Esta sería la estrategia de estos dos pares en conjunto. Yendo 4R más 4R. ¿Esto qué quiere decir? 4Rs del euro dólar y 4Rs del dólar yen con el stop loss fijo. ¿Vale? Y esta estrategia, 4Rs del euro dólar y 4Rs con break-even en 1 del dólar yen, pero esta segunda con el break-even en 1 en vez de 4R fijo. Fijaros la diferencia. Racha de perdedora menos 18, si las dos van a buscar 4Rs, y esta racha es solo menos 8. Al incorporar ese break-even del dólar yen en el cómputo general, fijaos de lo que me sirve. Esto me va a mejorar mucho tanto las rachas como el drawdown. El análisis de drawdown todavía no lo he hecho en el gráfico, pero aquí lo vemos. ¿Vale? Sobre todo las rachas me lo mejora. Y el resultado en rentabilidad tampoco varía mucho. Este verde sería, siendo las dos estrategias, buscando los 4R fijos, y el azul es con el 4R del euro dólar y el 4R con break-even en 1 del dólar yen. Entonces vemos que mejora significativamente el drawdown, mejora las rachas, que esto psicológicamente es muy importante. No es lo mismo saber que puedes perder como máximo o que vas a perder como máximo 8 a 18. ¿Vale? Principalmente lo he hecho por esto, por las rachas. Este sería el inicio de lo que será la operativa en conjunto de eurodólar, dólar yen. Ahora lo estoy haciendo con el australiano dólar, que ya lo tengo por aquí también, que estoy en él. Y lo haré con el dólar K, con el libra dólar, en general con todos, ¿vale? Entonces, la idea es analizar todos de forma individual, seleccionar los parámetros que mejor le vienen a cada estrategia de forma individual y luego crear ese conjunto, ¿vale? Ese conjunto, pues eso, balanceando. El uno tendrá break-even en 1, el otro no tendrá break-even, el otro tendrá break-even en 2, el otro en vez de buscar 4 Rs irá a buscar 3. Y la idea es esa, y ver cómo rendiría de forma global en plan cartera, ¿vale? Plan cartera, en plan cuenta, de forma conjunta. Esa es la idea que traigo desde que empecé. Rubén, una pregunta rápida. Igual lo has explicado hace un rato, pero he tenido que salir. No me ha quedado clara la operativa, es decir, ¿cuándo le dices al bicho que compre o que venda? Y segunda pregunta, ¿esto lo has, o sea, has elegido al final un time frame de 4 horas por algo en especial? ¿Más abajo encuentras mucho ruido o no lo sé? O sea, ¿se puede hacer esto en un time frame más pequeño? Perdón. Sí, la estrategia se puede hacer la que tú quieras en el tracing que quieras. El principal motivo de seleccionar una estrategia de mayor time frame, espera que cojo el 4Rs del euro dólar. Backtest.
es este, el spread y la comisión. Esto es impresionante el efecto que tiene, ya lo hemos comentado alguna vez, en las estrategias cuyo stop loss es muy pequeño. Este stop loss tiene, o sea, el stop loss medio de esta estrategia, ¿dónde lo tengo? Creo que está por aquí abajo. 57, lo tengo por aquí. No sé exactamente dónde está. Sobre 56,57. El stop loss promedio. Stop loss promedio de todas. 57,7. ¿Qué pasa? Que a un stop loss promedio de 57,7 tú le metes un spread. Esto sería rendimiento sin ningún tipo de comisión. Ni de spread, ni de comisión, probablemente dicho. ¿Vale? Si le metes un spread de un 1%, vemos que prácticamente no se resiente. La curva de rentabilidad cambia, pero no se resiente. ¿Por qué? Porque es una operativa con una distancia de stop loss bastante decente, ¿vale? 57. ¿Qué pasaría si a este spread se lo metieras a una estrategia que tiene un stop loss de 5, 10 pips de media? Pues que sería negativa. Esa estrategia que en principio parece positiva, al meterle el spread y la comisión, sería negativa. Fijaos si le meto un spread de 5. Me baja de un 300 a un 120%. Por esto es por lo que hay que moverse a timeframes mayores. Esto es un ejemplo claro y básico que nadie sabe. Lo significante, el impacto que tiene el tema de las comisiones en la estrategia. Si le seguimos metiendo comisiones, fíjate, una estrategia que me daba una rentabilidad de la hostia puede acabar siendo neutral o incluso negativa. Y tampoco es nada descabellado, ¿eh? Comisiones, spread. Esto sería una estrategia que tiene un stop loss muy pequeño. Es por eso que, bajo mi punto de vista, hay que moverse a timeframes grandes. Una estrategia como este tipo, un spread 1, comisión, bueno, esto hay que mirarlo. Yo lo tengo mirado ya en Darwinese, que será seguramente el broker con el que trabaje. La comisión es 0,5 y el spread medio es de 0,4, 0,5, pero bueno, yo me pongo en el peor caso, le pongo un 1, ¿vale? Que en teoría la rentabilidad sería mejor si le metemos 0,5. Pero bueno, para que lo sepáis. Entonces, este tema es muy importante. Estrategias con corto stop loss, aquí palman. Y luego también yo lo he visto y lo sufrí en mis carnes. Yo he visto el statement de mis cuentas anteriores, cuando operaba más intradía, y era una burrada el dinero que se me iba todos los meses en comisiones, de 200, 300 euros. Eso es una puta salvajada. Y aún siendo positivo. O sea, a final de mes tienes una rentabilidad positiva, pero se te iban 200 euros en comisiones. Yo os reto a los que operéis en intradía que vayáis a vuestra declaración y miréis el dinero que se os va en comisiones. Tanto spread como la comisión. Y que lo digáis. Es exagerado. Es por eso que para mí hay que moverse también a timeframes altos. Esta gente dice que más bajo de H1 el impacto de las comisiones es tremendo. Entonces, bueno, eso al final hay que comprobarlo. Hay que hacer la recogida, hay que analizarlo y luego te vienes aquí y le pones el spread y la comisión que le corresponda y ves si funciona o no. Lo que no es real es analizar una estrategia con esto vacío. Esto no es real, porque esto te va a dar una rentabilidad, pero sin spread y sin comisión es imposible. ¿Por qué? Porque ningún broker te lo ofrece. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Luego el modelo, como comentamos, H4, esas velas. Y esto sería para verlo en un gráfico y que lo enseñara yo bien exactamente los gatillos de entrada, salida y demás, ¿vale? Pero es todo acción del precio y poco más. Eso está todo, es algo 100% objetivo. No es algo que diga ahora sí, ahora entro, ahora contesto, ahora no sé qué, no. Ahí no tiene nada. El enfoque de esto es un enfoque más tirando a lo aleatorio, a encontrar una anomalía en cierto comportamiento y jugando con la aleatoriedad. Entonces no tiene nada que ver con el contexto, es lo que comentamos la otra vez. Esto es otro enfoque, no tiene nada que ver con un análisis de contexto, ni con un análisis fundamental, ni con nada. Es otra manera de ver el mercado.
Entiendo básicamente que no estás cogiendo Wyckoff y estás simplificando a, pues cuando me hagas esto que se considere Spring, aquí me coge y me compra. Entiendo que no tiene nada que ver con eso, claro. Es que el tema es la palabra que tú has dicho, cuando se considere. Es que aquí eliminas esa subjetividad. Claro. Que se puede hacer, que si mi objetivo el día de mañana es seguir trabajando en esto y hacer un backtest completo a la metodología, pero eso ya entraríamos, como George y Oscar han comentado en algún momento, en tema de redes neuronales, inteligencia artificial, deep learning y demás. Porque, o sea, ¿cómo sabes tú que... Y encima luego eso, ¿cómo lo automatizas? No, eso Wyckoff ahora mismo no tiene, yo creo que no hay manera de hacerlo. Claro. Entonces, haciendo una reducción a lo simple, no lo absurdo, sino a lo simple, un comportamiento claro que sabemos que funciona son las sacudidas. Si detrás de cada movimiento tendencial vemos que hay sacudidas detrás, entonces, pues bueno, reducimos a lo simple todo eso, toda la metodología y nos quedamos con lo verdadera, con la chicha, que es la búsqueda de liquidez. Esa búsqueda de liquidez se produce en las trampas, en ese sprint, en los astras. Pues vamos a backtestear eso. Claro, para hacerlo eso de forma objetiva tenemos que eliminar si venimos de tendencia alcista, si es bajista, si se ha producido la parada, si esos elementos de juicio los tenemos que quitar. Tenemos que actuar como si fuéramos máquinas. Rubén, ¿esta gente opera esta estrategia en real? Sí, esta gente lleva un par de años operando en el real y otras estrategias. Y con exponencial, porque me ha sorprendido la aplicación de exponencial, eso a la hora de la verdad no lo aplicas. O sea, es muy difícil mantenerlo cuando tienes un drawdown, por mucha gráfica y mucho backtest que tengas detrás que te diga que puedes salir de ahí. Pero no entiendo, ¿cómo que no lo aplicas? Sí, que yo creo que es muy difícil al final aplicar esa estrategia de forma exponencial por un operador real. Sí, porque si tú no haces extracciones de capital y... No, me refiero a la psicología. Bueno, ten en cuenta, parte de la base de que no haces extracciones de capital y que se trata de una cuenta cuyo objetivo es de crecimiento. En ese caso, si tú trabajas con algún sistema, con alguna herramienta automática, en plan, yo selecciono el punto de entrada, el punto de stop loss y automáticamente me muestra el volumen que tengo que operar en la operación, tú no tienes que manejar nada ahí. Sí. A la hora de la verdad, la psicología ahí pesa mucho porque quieras que no estás reinvirtiendo todo lo ganado ya y tienes rachas de drawdown, lógicamente, que van a ser muy importantes. Claro, para mí este enfoque exponencial no es que sea utópico, pero sí que hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Pues porque lo que he comentado antes, yo voy a hacer extracciones de capital. Yo no voy a dejar que mi cuenta alcance un 900,9% y no hacer ninguna extracción, porque luego te viene esto y ¿qué pasa? ¿Cuánto pierdes? Claro, exactamente. Eso sí, entonces eso habría, pues bueno, sabiendo que eso sucede y que eso es así, pues ya está. Lo importante es que tú seas consciente y que sepas de lo que hay, que sepas lo que puede pasar y lo que no. Y luego tienes que adaptarte. Pero la clave también está en no hacerlo manual, sino en utilizar alguna herramienta que te automatice esa entrada de órdenes. Claro, eso es básico. Sobre todo el tema del volumen. Yo pongo mi entrada, pongo mi stop loss, pongo mi TP y lo dejo, ya está. Y ese programa, esa herramienta, ese EA, ya me califica, o sea, me saca cuánto volumen tengo que operar en la operación y me saca todo. Si trabajas así, nunca va a haber ningún error, o no debería. Otra cosa es que tengas que hacerlo tú manualmente. Es simplemente eso. O sea, si tú trabajas en exponencial y reinviertes prácticamente todo, quitando las salidas que hagas, lógicamente la psicología también pesa mucho más que si lo haces en lineal. Claro. Y eso contando con los grandes drawdowns que puedes tener, de un 20, de un 15, de un 30, que muchas veces, si tienes una cierta consecutividad, pues es difícil al final de mantener una cierta... Sí. Eso es complicado. La psicología es muy importante. Claro, que tenga detrás, porque también el mercado cambia. O sea, y el backtest que tienes a lo mejor de hace 10 años, pues no es el mismo que vas a tener los 10 años siguientes. Eso también es... Claro, eso hay que seguir evaluándolo. La clave de este tipo de análisis de backtest es, en 19 o 18 años, lo que sean, 2.000 eventos, al mercado le ha dado tiempo a pasar por todas las condiciones. Está claro que te puede pasar un Brexit, te puede pasar cualquier circunstancia que te resetee al mercado y entramos en un nuevo entorno. Pues eso puede pasar.
Pero es que será mejor esto que nada. Cambios más sutiles que lo van cambiando poco a poco y al final la estrategia se degrada, porque eso yo lo he visto muchas veces, se degrada, pero se degrada a lo largo de un plazo muy largo, claro, y no, cuando te das cuenta ya llevas a lo mejor 2 o 3 años con la estrategia degradada que tienes que cambiarla realmente. Sí, pero eso te arriesga siempre, es que es la única manera. Siempre, no, cada vez más, efectivamente, es así. Pero ya sea un enfoque discrecional o este tipo de enfoques. Aquí, pues hasta que no pasen 2 años de un rendimiento por debajo de los límites inferiores que establece toda esta optimización que hemos hecho, yo no podría dejar de operar la estrategia. ¿Sabes? Si mañana me llega esta estrategia, me da un 32 de drawdown y me da un 40, pues tengo que hacer una presunción de que está dentro de la normalidad, de que ha habido algún tipo de desviación un poco extrema, pero que no es algo fuera de lo normal, ¿sabes? Fuera de lo probablemente normal. Entonces, hasta que no pasara X tiempo y que se moviera en esos rangos fuera de mi modelo, yo no podría hacer una nueva reevaluación. Es lo que dice esta gente con respecto a volver a evaluar un posible sistema roto. Sí, es así, es así. Entonces, claro, va a haber un tiempo hasta que tú decides que definitivamente se ha roto, que vas a estar perdiendo o no ganando, o bueno, en ese entorno hay pues eso, de aleatoriedad. Muy bien. Pues nada, algún comentario más, a ver qué os ha parecido. Y si no, cortamos y ya está. Y ya volveremos a... Es un currazo, Rubén. Te estás pegando un currazo impresionante. La verdad que esto no es para hacerlo a ratitos. Esto es como tú has hecho para salirte de todo lo que estabas haciendo, centrarte en ello y meterte de cabeza, porque es que si no es imposible avanzar y no solo por la dificultad, sino por lo cansado que es, vamos. No es una cosa de 4 ratos. No, esto lleva mucho tiempo. Yo entiendo, alguna vez lo comenté con Oscar, que si este fuera el enfoque del Santo Grial, todo el mundo lo haría. Digo, es que no todo el mundo lo haría, macho, porque que esto requiere una cantidad de esfuerzo, de sacrificio, de horas, exagerado, ¿eh? O sea, es increíble la cantidad que te lleva a hacer este puto gráfico con las líneas, con no sé qué, con todas las fórmulas, con esto, con lo otro. Es impresionante, ¿eh? Yo llevo desde que comencé a full con esto porque sé que es la única manera. Yo no puedo estar ahora concentrado en los mercados y en esto. Entonces, el tema de la metodología del enfoque Wyckoff ya lo conocemos, hemos profundizado en él, ya tenemos cierto dominio, cierta maestría, pero no nos vamos a anclar ahí. Yo creo que lo suyo sería, bueno, lo que comentamos el último día, ya dependiendo de las circunstancias personales de cada uno, hay que seguir avanzando y sin obviar lo otro. O sea, no es algo excluyente. Entonces yo animo a que profundicen en este enfoque, que aunque es laborioso, pues es otra manera de ver el mercado. Y como yo he visto que a esta gente le funciona, que está obteniendo buenos resultados, no con este método en particular, que es muy parecido a lo que ellos están haciendo, sino con otros parecidos y ya no este tipo de estrategias, sino con el análisis cuantitativo en general, porque lo vemos en Darwinese, lo vemos en los inversores institucionales cada vez más apuestan más por este tipo de operativa, entonces yo creo que es el futuro presente más inmediato. Y creo que había que dedicar algo de esfuerzo a eso, pero claro, es lo que he dicho, es increíble la cantidad de tiempo que sacas en todo esto y luego que sepas hacerlo. Y yo porque he tenido la suerte de dar con vosotros, porque si os acordáis que os pedí cómo podía sacar el tema de las rachas, que es todo esto, yo si no estoy con vosotros, esto no lo saco. Y no podría haber hecho esto, me hubiera costado un mundo más sacarlo, ¿sabes? Entonces también hay que apoyarse de gente para este tipo de cosas. Pero el trabajo no te lo quita nadie, eso es así. Lo que veo también, y creo que no es una tontería, es que esto va en tendencia de que ya lo era, ¿no? De competir contra la máquina. Cada vez cuanto más haya un trading cuantitativo, los que estamos en operativa manual vamos a estar más y más y más en desventaja. Sí, pero David, si te fijas, el propio gráfico que tiene de los análisis que ha hecho Rubén se parece al gráfico que tú tienes en el DAX y euro dólar y demás. No sé si te has fijado. ¿A este gráfico Sí, dices? sí. Sí, o sea, tiene sus sprints, tiene sus bugs, tiene sus testeos, o sea, es igual. O sea, parece como si las máquinas tuviesen todo esto controlado, ¿no?
No sé, puede ser. A mí me descoloca un poco porque esto es que no tiene nada que ver. Esto no es un gráfico de precio, es un gráfico No, pero de... no es... bueno, sí, pero sí, si te fijas, o sea, en la Claro, es que... blanca que tienes por ahí, ¿no? Sí, La de por encima también tiene sus paradas, tiene sus uptras, tiene sus spring. sí, eso, cualquier cartera, cualquier línea de rentabilidad, pues te va a mostrar algo así. En plan, me refiero a movimientos en onda, como se mueve el mercado, pero es que es normal. No vas a encontrar una estrategia que te suba de forma continua, de forma suave en el tiempo. Yo creo que eso es, a ver, la sabrá, pero que es muy complicado. Siempre van a entrar en juego el tema de estos drawdown, los picos, ahora gano, ahora pierdo. Entonces la clave es esto. Yo creo que lo más importante que te da este enfoque de cuantitativo es la psicología. La psicología de que, joder, macho, estamos hartos de perder 5 operaciones seguidas y nos cabreamos, cerramos el ordenador, nos pensábamos que no valemos nada, que el enfoque ha fracasado, que no, si es que no tiene nada que ver. Un enfoque ganador, fíjate, 10 cierres. 10 cierres es la que más rentabilidad da, pero Más riesgo. claro, ¿cuántas pérdidas tiene? Si es que el 88% de las operaciones son perdedoras. Pues este enfoque, esta nueva perspectiva psicológica que te da es increíble. Y hasta que no haces estos números y no los analizas y no sacas conclusiones, no eres consciente de la potencia de este enfoque objetivo. Aunque luego vuelvas a operar tu método discrecional, es impresionante lo que te puede cambiar la visión. Porque vas a pasar una racha de 10 operaciones y vas a decir, pues es que 10 operaciones no son nada. 10 operaciones no son nada. Y ahí está la verdadera potencia. Sí, todo el análisis estadístico te da una visión de largo término muy, muy, muy importante. Muy importante. Claro. Pero luego, a la hora de la verdad, a la hora de operarlo, la psicología también es mucho más importante de lo que nos creemos al hacer el análisis. Al final pesa demasiado también. Si el enfoque es discrecional, sí, pero si... No, y siendo automático. Yo lo he visto también, ¿eh? Con gente como Cagigas que opera solamente sistemas automáticos, hay veces que cuando la racha se complica, cuando estás en el borde de la campana de Gauss realmente, de la estadística que te permite, y ves que todavía sale más y tiene 2 direcciones estándar, incluso llega a 3, acabas cerrando estrategias. Puede ser, ojalá llegue ya a ese nivel de haber conocido lo bueno y lo malo de todas las estrategias y ver si efectivamente estamos preparados. Esta gente dice que vas a empezar a operarla y que va a ir bien y que va a ir mal y que va a haber momentos en que vas a querer sucumbir y que vas a pasar por todo tipo de etapas. Es que eso es también normal. La clave está en no desfallecer y saber pues saber estas 4 cosas que son las que marcan al final los límites de la estrategia, los puntos medios. O sea, yo en cualquier caso entiendo este curso como un curso casi de estadística aplicada al trading, que es muy bueno, sí, pero no realmente de estrategias para trading, ¿no? O sea, no sé si habéis tocado diferentes tipos de estrategias. No. Porque veo que son todas estrategias basadas en pivots y ya está, ¿no? No tienes más Ellos han enseñado, estrategias. claro, cuando comenzó el curso, a hacer una primera parte de análisis del gráfico, pero de manera muy objetiva. Entonces, ellos determinan una manera propia y muy objetiva de establecer una tendencia, de establecer un rango, eso lo determinan ellos para poder luego llevarlo al Excel, porque si no es algo objetivo no lo puedes medir, si no lo puedes medir no lo puedes ni mejorar. Entonces, parten de esa base de análisis de gráfico, todo muy objetivo, para luego ya meterse de lleno en esto. Pero no enseñan estrategias como tal. Pues yo también ahora he empezado a leer este tema cuantitativo, algorítmico y demás, y lo suyo, según dicen, es pues tener estrategias seguidoras de tendencia, tener estrategias de reversión a la media, tener estrategias de arbitraje, tener diferentes tipos de estrategias, diferentes robots que manejen este tipo de sistemas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rubén, macho. La verdad es que es una currada lo que te has trabajado aquí y seguro que le sacas un enorme provecho. Muy bien, Roberto. Pues nada, ya iremos comentando a ver Sí, qué tal va. Yo seguiré con el trabajo y pues eso, cuando queráis comentar cualquier cosa, lo que sea. Igualmente, cualquier descubrimiento, entre comillas, que vaya haciendo, como lo de la gestión y eso, pues yo lo compartiré, porque a lo mejor puede ser relevante también para la operativa individual de cada uno, ¿sabes? Entonces, pues bueno, todo lo que pueda aportar desde ahí,
Ya luego lo iré comentando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rubén. Tú dijiste que solo querías mirar los pares de divisa. ¿Por qué no quieres mirar el DAX, por ejemplo, Por o el el spread. SP500? Por Por el el spread spread. y Vale. la comisión. Vale. Se va a manejar todo, a partir de ahora va todo ligado, condicionado a eso. Porque he visto estrategias de otros compañeros del curso que presentaban estrategias a lo mejor como esto, y luego le metían un spread normal. Aquí lo voy a exagerar para que se entienda el contexto, porque esta es una estrategia que tiene un 50 y pico de stop, pero luego le metían un spread normal y la estrategia hacía esto. ¿Sabes? Esto sería, vamos a contextualizar el gráfico. Entienda que esto es un gráfico, claro, el stop medio de aquí son 57, hemos dicho antes. Pues imagínate que el stop medio de esto fuera 10 pips o 15 pips. Cuando tú le metes un spread normal de 1 o 2 pips de spread, la estrategia te hace así. Y nadie sabe esto, nadie profundiza en esto. Esto es muy importante. Mirar las cuentas y mirar el gasto que se os lleva todos los meses en comisiones. Sí, eso es muy cierto. Todo lo que dices es absolutamente cierto. Entonces, por eso, a partir de ahora para mí, como máximo, entre 1 y 2 puntos de spread. Todos los pares que cumpla con eso los voy a backtestear. Y si hay algún activo oro, ya sea el oro, sea el petróleo, sea cualquier índice, lo que sea, que me cumple con esas condiciones, lo haré también. Pues nada, si no tenéis nada más que comentar, cerramos cuando queráis. Vale, por aquí si tenemos alguna pregunta, porque todo esto hay que absorberlo un poco, te las iremos comentando por el grupo y tal, si te parece. Claro, perfecto. Cualquier cosa que necesitéis, lo que sea, si yo estoy por ahí. Yo os leo, aunque no participe, porque estoy en mis movidas, yo os leo prácticamente todos los mensajes, así que cualquier cosa, o si no me entero, me mandáis al WhatsApp privado y ya está. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias. A vosotros. Ha estado espectacular. Gracias. Gracias, Venga, un Rubén. saludo. Hasta luego, chicos. Gracias, Rubén. Adiós.